dijimos que había para él 4 formas características de devolver el alma al mundo, es decir, de volver a mirar con profundidad de tal manera de que se revele una profundidad que solo aparece ante una mirada de profundidad, que es el alma, ¿no? Y dijimos 4 maneras, si se acuerdan, ¿no? Está típico, y eso está en su libro clave, Revisar la Psicología, que son personificar, que es una forma de darle alas a la actividad espontánea, anímica, de la imaginación. Es decir, es rescatar, poder darse cuenta de la presencia de lo imaginativo en todo acto. Y por lo tanto darse cuenta que detrás de una percepción, detrás de un pensamiento, detrás de una reacción, lo que habita ahí condensado, como si estuviera oculto, como inadvertidamente, es una imaginación, es un acto de imaginación. Por lo tanto, esa primera fase es un recuperar, seguir muy fiel a Jung. Todo esto ya comienza con la fantasía en Freud. En Freud sería lo mismo, darse cuenta de la fantasía que origina un síntoma, una conducta, una manera de vivir. El ser humano vive no por lo que dice ni lo que cuenta, sino por fantasías ocultas que se justifican en lo que dice y lo que cuenta. La persona puede decir, yo me creo esto, pero lo que se cree no es. Lo que se cree es obligatoriamente porque hay la fantasía inconfesada, o sea, no reconocida, inconsciente por lo tanto, que es la base de ese pensamiento consciente. Eso es lo que intenta hacer Freud, eso es lo que intenta hacer cualquier persona que sea psicóloga, que hable con la psique. ¿Qué hay detrás? Jamás se queda con lo que aparece como todo lo que hay. Esa es la mirada superficial. Dice esto, ¿qué hay detrás? Mira para allá, ¿qué hay detrás? No a dónde mira, desde dónde mirará para mirar para aquel lado. Todo quiere decir otra cosa. Todo. Esa búsqueda de lo otro, detrás de lo manifiesto, hace alma. Eso es hacer alma. Quedarse con, no hay más que lo que veo, eso es literalidad. Eso destruye al alma. Eso acaba en el cerebro. Eso es una vida sin alma, sin mundo animado y sin alma en la contemplación. Es puro ego, pura literalidad, puro mundo de objetos. ¿Se entiende? Por lo tanto, cualquier mirada psicológica es mirada que penetra. ¿A dónde penetra? A lo invisible. Quiere decir que toma todo lo visible como señal de lo invisible. Todo. Todo. Y no dice, esto oculta esto y se acabó. Porque esto, una vez que se ha hecho visible, tiene un invisible detrás. ¿Se entiende? Lo invisible, lo que sustenta todo, es imaginación. Y la imaginación no es una cosa, sino que es un flujo de imágenes, motivos, leitmotivs. ¿Se entiende? Así que el primer proceso, a ver si podemos hablar un poquito de eso, es personificar. Es decir, personificar no es personalizar, es todo lo opuesto de personalizar. Personificar un sentimiento, por ejemplo, es dejar de vivir el sentimiento como una propiedad que yo tengo para vivir el sentimiento como un daimón en el que habla un dios. Joder, eso sí es personificar. Y entonces, ¿quién puede ser tan egocéntrico de decir, no le prestes atención al sentimiento? Eso se puede hacer en un mundo personalista, que es distinto, un mundo egocéntrico, un mundo que no cree nada más que en sujetos humanos con propiedades. Mis sentimientos, los sentimientos son míos. Esto no es personificar el sentimiento, es destruirlo, transformarlo en una moneda que yo tengo, que no significa nada. Personificar es ver qué Dios hay en el sentimiento, qué Dios hay en el deseo, qué Dios hay en el miedo, qué Dios hay en la anticipación, qué Dios hay en esa angustia, qué Dios hay en esa esperanza. Y por lo tanto verlos como no míos. Al revés, yo de ellos. Qué cambio, ¿eh? Esto es una cultura del alma que se ha perdido, indudablemente. No estamos educados para reconocer el alma, estamos educados desde la mirada superficial. Es más, negamos la mirada anímica, decimos, son míos los sentimientos. No, tú estás poseído, son otros, son seres con vida. Por supuesto que no hablo literalmente. No digo que hay una cosa que son dioses que andan por ahí y que te tironean de los sentimientos. Es una manera imaginativa, nunca literal, de hablar de la autonomía de la psique.
de decir que el proceso no te pertenece, tú estás a merced de ello, has de aprender a respetarlo, que distinto a como lo hacemos normalmente, ¿no? Los sueños son míos, los sueños son para mí, yo los leo para mí. ¿Cómo para mí? Los sueños son dioses, en los sueños hablan dioses, no están en función tuya, tú estás en función del sueño. Esto sería personificar, que es exactamente lo opuesto al personalismo. Hoy en día vivimos intoxicados de personalismo. Lo único que existe son mis sentimientos, mis imaginaciones, mis experiencias, yo y más yo y más yo, y tú y más tú y más tú, y entre yo y tú no hay nada. Todo es humano, terriblemente humano, demasiado humano, pequeñamente humano, asfixiantemente humano. Todo es confesional. O es mi culpa o es tu culpa. Nunca vemos qué dioses hablan en la culpa, ni, como decían los antiguos, qué quiere de ti un dios cuando te envía un sentimiento. Eso lo conté en la pasada, ¿no? La visión politeísta. Me afecta algo. ¿Qué dios está esperando que lo atienda? Eso es lo menos personalista que hay. Eso es personificar y no personalizar. Nosotros hacemos al revés. Personalizamos, nos apropiamos, hacemos de nuestras parejas dioses o demonios, en lugar de ver los dioses y demonios que rigen nuestra historia con los demás. ¿Se entiende? Esto le da realidad al alma. Comprender que las historias ni tú ni el otro, lo que se mueve entre ti y el otro, no le pertenece ni a ti ni al otro, son los daimones del alma. Y por lo tanto, míticamente, nunca literalmente, son dioses. Es una manera de decir incontrolables, más poderosos, más reales que tú. No en realidad objetiva, de célula, no, en realidad anímica, pesan más. Una persona dice, bueno, yo viví esto, pero he decidido no mirar. Pensemos que está haciendo esa persona que se cree dueña de todo lo que le afecta, cuando en realidad está afectada por todo aquello de lo que se cree dueña. Es una falta de respeto. Ahí ves la inflación del ego, el monoteísmo. Solo hay yo y mis sentimientos, mis deseos. Son cosas que yo tengo, no existen sino por yo. No, al revés, el yo está a merced de todo esto. ¿Cómo puede hablarle? Dándole realidad personal. Personificar es, por lo tanto, imaginar. ¿Se entiende? Ver la imagen escondida en el hecho, en el acontecimiento, en el proceso, en la relación o en lo que sea. Cosa que jamás hacemos. Porque para nosotros lo único real es tú y yo, y lo que yo pienso y lo que tú piensas, y nada más, y es cosa nuestra. Esto lleva a la continua moralización. Mi culpa o tu culpa, o hacerlo bien o hacerlo, como que no hay factores que nos manejen. Es como que no son advertidos, queda todo en la esfera personal, pequeñita, 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 pequeñita. Y ahí no hay alma, porque el alma es inmensa, 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 inmensa. ¿Se entiende esta idea? Veremos más. Personificar la primera. La segunda, el segundo proceso, es el orden que él le da, no importa, dijimos que era que tiene que ver con patos, y patos es enfermedad, padecimiento, sufrimiento. El alma se manifiesta, por lo tanto, no el yo, sino lo anímico, la visión de profundidad se hace posible a través de la deformidad. Y por lo tanto, lo que llamamos deformidad es un proceso por el cual el alma se hace, se muestra, surge la profundidad, se hace el proceso. El patos, por lo tanto, no es solo algo que me afecta, sino algo a través de lo cual se revela un mundo. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, no es que yo estoy triste, sino la tristeza me obliga a ver a través suyo. ¿Y qué se ve a través de la tristeza? ¿Qué se ve a través de la angustia? No te pertenece lo que se ve. El patos revela. No es tuyo lo que revela. Te lleva a un plano de realidad imaginaria. Por lo tanto, todas las ideas de normalidad son ideas justamente de destrucción de lo anímico,
¿Qué es ser normales? Ser robots, ser previsibles, ser como máquinas, ser sin alma. Lo que muestra Hillman es que la normalidad es una fantasía. Y una terrible fantasía también. Nadie sabe lo que es normal, pero la gente se lo cree. Te ponen un rótulo y te cagas todo. Esquizofrénico. Por supuesto, quien lo decreta no tiene ni puta idea, pero tiene una fantasía. Su fantasía de lo que debe ser normal y su fantasía de lo que es locura. Pero no sabe qué es fantasía. Cree que habla de hechos. Está poseído. Es un poseso monoteísta, además, que cree que hay una norma, solo una, y todo lo demás ha de ser ajustado a... Y tú también poseso en cuanto te crees esos rótulos y no percibes la fantasía que habita en esos rótulos. Los dioses. Compréndeme. Esto no quiere decir que no haya patología, porque entonces, como decíamos, entonces según Hillman justamente hay patología, y es la patología lo que tiene que ser salvado para salvar al alma. No es la patología lo que ha de desaparecer, es la mirada que hace de la patología algo aborrecible. ¿Se entiende esto? Y la patología no solo está en las clínicas y en la cosa terapéutica, la patología está en la sociedad también, la patología está en la política, la patología está en la economía. La economía es patológica, la economía es paranoica, obsesiva. Yo una vez les puse a ustedes en el blog, aquel vídeo sobre la corporación que obtuvo varios premios, ¿no? Que ahí tienen un ejemplo de personificación. Personificar una corporación como si fuera una persona. Y entonces vemos cómo se conduce. Y todo el diagnóstico que se le haría a una persona. Se le llamaría esquizofrénico, se le llamaría paranoico, se le llamaría psicópata. Pues sí, la única forma de ver la psicopatía en la que vivimos es dándonos cuenta. Pero creemos que no, que son objetos, que son cosas. No, hay un proceso allí. Y hay un proceso de patos también. ¿Se entiende esto? Solo así el alma retorna al mundo. Solo retorna por una mirada que la reconozca. Sí, voy muy rápido, hay más. El tercer proceso, o la tercera manera, tenía que ver con las ideas. Ver a través. ¿Qué es una forma de pensar? Es decir, ver a través de un hecho, o de una circunstancia, o de un dato, o de una supuesta realidad, la idea que subyace, que hace que aparezca así. Y por lo tanto, a través de los hechos no vemos hechos, vemos ideas. Ideas muy enfermas. Por lo tanto, ver la idea que hace posible que se hable de tal hecho es ver lo invisible que sustenta lo visible. ¿Se entiende lo que digo? Y por lo tanto tiene que ver con ver las ideologías también. Vamos a ver, cuando una persona te dice, y hoy se dice mucho, la prensa es, bueno, ya habló Jung de que los políticos y los periodistas siembran epidemias psíquicas en el mundo, ¿se acuerdan? No estaba hablando de una frustración personal, está hablando de las enfermedades del alma del mundo, y por lo tanto de cada uno de nosotros. Y mientras más nos encerramos en la burbuja personal, más inconscientemente estamos a merced de esa peste mundial. Y el hecho de que tú digas, bueno, no me importa y no me interesa, no te hace menos susceptible que si te importa o no. ¿Se entiende? Hace poco alguien, porque puse un artículo en el blog, algunos lo han leído, yo les recomiendo que se pasen todos los días, porque siempre hay algo, pueden pasar 3 días que no, siempre hay algo que tiene que ver además con el curso que estamos dando, siempre. ¿Ves? El que es curioso ya lo sabe y el que no, pues vive en su mundo. Es así. Luego uno pasa por la vida y dice, la vida es, y la vida no es más que lo que tú has permitido que sea. La vida eres tú. No tú personal, tú y los demonios que te poseen. No es otra cosa. Y por lo tanto uno no vio nada y dice, la vida no es nada. Claro, nada, para ti no había nada, porque tú no estabas para nada. Nada disponible, nada apareció. Pero claro, cada uno cuando habla de la vida no sabe que habla del límite desde el cual está abierto y disponible la vida. Siempre es una autoconfesión de lo inconfesable. Siempre.
Entonces, ¿qué te puede contar un tontazo de la vida? Tonterías. La vida es tonterías, y tiene razón. No puede ser otra cosa para ese que vive así. El otro te puede hablar de grandes pasiones y grandes tormentos. Claro, no puede ser de otra manera para el que vive. El otro te puede hablar del mundo y no de sí. Pero eso estaba disponible. El otro estaba en su burbuja, peleándose para tener una jubilación y llegar a viejito y comprarse la casita en el huerto. ¿De qué te va a hablar cuando se muere? Cuando se muere se queda sin casita, porque se queda la casita, sin pensión, y además no pasó nada. Porque no estuvo para nada. Bueno, cada uno es así. Yo insisto tanto, de verdad que insisto tanto, porque ustedes son los que van a abrirse o no. Son ustedes los responsables en última instancia de su vida, les guste o no les guste. Y ante esto no hay excusas. Y no puedes decir, porque mi papá no me quiso, porque mi mamá no me quiso, porque todo eso estaba, pero ¿y tú dónde estabas? ¿Tú dónde has estado? Ese es el tema. Cada uno de ustedes, hay mucha gente que me ha dicho años más tarde de estar en cursos míos, porque pasaron intocados, como siempre. Ay, eres genial, qué buenas tus clases. Intocados. No se divirtieron nada más. Muy común. Pero años más tarde, golpeados por alguna, el patos es necesario para que haya alma. Poseídos por una patología, por un patos tremendo que los decía Enrique, y aquello que tú decías, ahora comprendo. No estaba en el momento, no estaba, pasaba por fuera, no estaba en la persona, no había, ¿se entiende lo que quiero decir? Ver a través es ver las ideas. Y las ideas son grandes imágenes también, las ideas son dioses. Entonces, si yo, como se dice hoy en la prensa, hablo de los bárbaros islámicos, mundo atrasado, ¿detrás de qué idea estoy mirando? ¿Cuál es la norma desde la cual puedo juzgar otra cultura cuando la juzgo así? ¿Se entiende? Hay una aplanadora ahí. No veo la idea, veo a través de la idea y entonces me aparecen unos cerdos sucios, ignorantes y primitivos. No pueden aparecer de otra manera si se mira desde ahí. Por lo tanto, el tema no es qué hay cuando se dice que hay tal cosa, sino cuál es la ventana a través de la que se mira, para que se vea así. Esto es ver a través. Ver a través de los hechos, ver a través de las informaciones, ver a través de los sentimientos, ver a través de las conductas. ¿Qué? La idea que sustenta eso. Al punto en que el mismo Hillman se confiesa ante todo un terapeuta de las ideas, no de la gente. Lo que está enfermo son las ideas. Querer ser normal, por lo tanto, es querer vivir de acuerdo a una idea patológica. ¿Se entiende esto? Que importante. Por lo tanto, las ideas nos poseen y hacen que vivamos en el mundo en que cada cual vive. Vive como vive, poseído por ideas aún no reconocidas. Levantar el velo, poner la ventana en primer plano, no lo que ves a través de la ventana, sino que solo aparece porque hay esa ventana. Hablar de la ventana, por lo tanto, y no de lo otro, es ver a través. ¿Sí? Terapia de las ideas. Hillman tiene mucho humor y cuando dicen, pero sí, él habla de la cultura americana, pero es que es la del mundo en este momento, ¿no? Nos volvemos americanos cada vez más. Consumimos, compramos en grandes shoppings, en grandes centers y queremos una felicidad individual formada a base de seguridad económica, previsibilidad, seguridad, pólizas para esto, pólizas para lo otro, pólizas para lo demás, previsibilidad, que no nos pase nada, y consumir. ¿Qué es eso? No lo vemos. Vivimos a través de esos parámetros una vida miserable, evidentemente. Pero no nos damos cuenta de que es miserable. Es la mejor de las vidas. Y los moros son unos brutos porque no quieren vivir así. Y los pobres hindúes tirados en el suelo, en la miseria, ellos deberían acceder a nuestro maravilloso mundo de confort. Y este es el paraíso en la tierra. ¿Se entiende la idea a través de la cual se mira? Idea tremenda, cuando la ves, pero cuando no la ves, ves a través de ideas, qué maravilloso, qué bien viven aquí, todos con tarjeta de créditos. ¡Oh, qué maravilla! ¿Desde dónde se está mirando? ¿Se entiende?
Por lo tanto, esto tiene que ver con los valores implícitos, con la ideología. Las ideas no son de nadie. Al contrario, nosotros somos de las ideas. Hillman tiene mucho humor cuando dice, al final en la cultura americana siempre se busca el qué en la persona. Y siempre se pregunta, ¿qué va mal con tal? No se pregunta qué va mal con la vida que se le obliga a llevar a tal. ¿Qué va mal con nuestro sistema? Un chico entra a un colegio con un fusil y mata a 40, ¿no? En América esto es muy común. Y entonces preguntan, ¿qué va mal con ese chico? Siempre buscamos el sujeto individual como el que va mal. No preguntamos qué va mal en ese modo de vida. No comprendemos que ese modo de vida necesita psicópatas. ¿Qué le pasa a él? ¿Se entiende? No es independiente la psicopatía de un estilo de vida, para nada. Una sociedad que genera psicópatas es una sociedad poseída por daimones. Y no es simplemente encontrar al psicópata, porque el psicópata es la otra cara de la psicopatía. Entonces él se burla cuando dice, bueno, es que actuamos con las personas igual que con los coches. Entonces cuando nuestro niño está mal, es igual que cuando llevamos el coche al mecánico. Le preguntamos al terapeuta, ¿qué tiene? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y a qué hora lo puedo pasar a buscar? ¿No es verdad? ¿No hacemos eso? Dígame, ¿qué tiene, doctor? ¿Cuánto cuesta? ¿Y a qué hora se lo paso a buscar? Exactamente como el coche cuando vas al mecánico. Dígame, ¿qué tiene? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y a qué hora paso a retirarlo? ¿Cuál es el problema? ¿Es el problema del chico? Pero es mucho más fácil decir, el chico está mal, todo lo demás está bien. ¿Qué le pasa a este chico, no? ¿Qué pasa con este modo de vivir? Y ahí nos damos cuenta de que las ideas están enfermas. Y naturalmente hay víctimas de las ideas. ¿Comprenden esto? Es muy revolucionario Hillman, ¿eh? Mucho. Por eso me gusta tanto. Y el cuarto y último proceso, que es propiamente hacer alma. Hacer alma es deshumanizar. Volver a achicar lo humano para comprender la importancia de todo lo otro que el occidental ha destruido para transformarse en el centro y parámetro de toda realidad. El mismo proceso de otorgar realidad imaginal, no literal, a los dioses es un proceso de achicamiento de lo humano. De humanizar es lo mismo que reconocer el alma del mundo. O sea que es rebatir la falacia antropocéntrica o antropológica. ¿Se entiende? Aquí está Nietzsche cuando decía humano, demasiado humano. Estaba mostrando ese último de los hombres, el más pequeñito de todos, corriendo como un pulgón y creyendo que tiene la clave de todo, y es un zopenco, una plaga, un pulgón, que ha hecho del mundo una tontería manejable. El mundo se ha vuelto tonto porque se mira desde esa tontería. Entonces hay que achicar al pulgón para dejar espacio a todo lo demás. Hay que achicar, sobre todo en la psicología, porque Hillman escribe como psicólogo, este antropocentrismo enfermizo, que ya no reconoce más que la intimidad personal. ¿Se entiende? Esos son los 4 procesos. Pero ahora me gustaría poder mencionar un poco sus palabras, no todas, porque habría que leerlo todo, pero algunas de sus palabras, ¿no? Por ejemplo, a ver si lo entienden. Tiene tela, ¿eh? Aclaro, tiene tela, pero a ver si lo entendemos. Cuando dice, en el comienzo, como cita como la Biblia, ¿no? En el comienzo es la imagen. Primero la imaginación, luego la percepción. Esto quiere decir, percibimos, aunque no nos demos cuenta, a través de las imágenes. Lo que percibimos, por lo tanto, no es lo que hay, sino lo que percibimos es lo que puede haber dado que percibimos a través de la fantasía que empuja nuestra percepción. ¿Ven cómo no somos máquinas de fotografiar? La máquina no tiene fantasía, lo que capta está muerto, pero un ser humano siempre percibe
a través del miedo, del deseo, del presentimiento, del olvido, de la añoranza. Por lo tanto, la percepción está condicionada, aparece como aparece porque hay un detrás. ¿Cuál es ese detrás? Psique, proceso anímico. ¿Se entiende esto? O, dice él, primero fantasía y luego realidad. O, como dice Jung, y es cierto que Jung lo dice y lo cita, la psique crea realidad cada día. Esta es una frase de Jung, ¿eh? La psique crea. Lo que llamamos realidad es creación psíquica, pero cristalizada, endurecida, literaria, al tal punto de que ya no vemos el alma, vemos las cosas. Son excrementos psíquicos. Y cuando nos quedamos con la capa, eso está muerto. Pero cuando devolvemos la capa a su fondo, entonces aparece la vida psíquica que lo reanima. De ahí que el propósito de la psicología imaginal es retornarlo, lo dije la vez pasada, todo a su raíz en la imaginación. Revelar la imagen oculta detrás de cada circunstancia, proceso, acontecimiento, sentimiento, deseo, movimiento político, movimiento económico, lo que sea grande o pequeño, en tanto que aparece como un hecho, está habitado por una imagen. Recuperar la imagen, ponerla en primer plano, que es ver a través, claro, evidentemente, ¿no? La única expresión, dice Jung, que puedo usar para esta actividad, que es crear realidad cotidianamente, es fantasía. El hombre, dice Hillman, es primariamente un hacedor de imagen, y nuestra sustancia psíquica consiste de imágenes. Nuestro ser es un ser imaginal, una existencia en la imaginación. Somos, en verdad, de la misma sustancia, y aquí cita Shakespeare, de que están hechas los sueños. Cuesta, porque uno no ve, uno ve hechos, no ve el miedo que hace aparecer esos hechos, la negación que hace aparecer hechos, la ideología que te obliga a ver el hecho. No ve el deseo reprimido que manifiesta, no, uno ve hechos. Pero esos hechos son la caparazón en la que cristaliza psique. Es fuerte esta afirmación. Luego dice, porque nuestro material psíquico es imágenes, el hacer imágenes, no mío, sino del alma. No es que yo haga, el alma hace imágenes. El hacer imágenes es la vía real, la vía regia, el camino real al proceso de hacer alma. Y aquí está refiriéndose a Freud cuando Freud dijo los sueños son la vía real al inconsciente, ¿no? Entonces él dice, el darse cuenta de la imaginación siempre presente es el camino real para hacer alma, no hacer ego, hacer alma. Mientras más alma hay, menos ego. El ego se achica y se descubre habitando en multitud, en medio de imágenes que lo poseen. En cambio, cuando no hay imaginación, sí que hay ego. Estoy yo, lo que yo digo, lo que yo quiero, tú, y entre yo y tú nada, y yo lo tengo claro. Claro, ahí hay literalismo. Ese ego está poseído y ni siquiera lo sabe. Cuando empieza a reconocer que yo digo, no me queda más remedio que decir. Yo pienso, es que no me quedaba remedio, es que no me quedaba más remedio que no ver. Entonces me doy cuenta de que estoy en medio de factores. Que chiquitito aparece el politeísmo de la conciencia, del alma, a diferencia del monoteísmo del ego. Toda la psicología imaginal, siguiendo a Jung, es un fuertísimo ataque al egocentrismo. Y la verdad que si nos miramos, es terrible el mundo egoico en el que vivimos. Para mí, mi crecimiento, mi conciencia, mi desarrollo, yo, mi, conmigo, disfrazado, porque estoy creciendo mucho, te dice una persona. ¡Ay, qué miedo! Por Dios. Aparte de que se cree que es un tomate. Solo pueden crecer los niños. Pero un adulto no crece, como dice Hillman. Si algo crece en mí, solo puede ser un tumor. Porque ya crecí. Ahí hace el diagnóstico de esta mentalidad occidental y americana, ¿no? Posesión por un factor poderoso, ¿no? Que es el niño. Y ver la vida como lo que llegaré a ser. Solo un niño está esperando llegar a ser. Un adulto jamás.
Por lo tanto, cuando tú estás poseído y no te das cuenta por el niño, ves la vida como un continuo proceso de crecimiento. ¿Qué consecuencias tiene para una sociedad que esté formada por millones de individuos que son niños? Que nadie es responsable. Todos están esperando a crecer, a ser más conscientes, a llegar a ser sí mismos. Nadie es responsable de lo que hay. No, el diagnóstico de Hillman es porque muestra que esa persona que se cree tan meritoria es una posesa. Y posesa por un arquetipo travieso y muy peligroso, que es el eterno niño, que no está adentro, está en el mundo. Y esa persona dice, no, yo me esfuerzo en crecer. Es un pobre niño compelido a crecer, porque ve el mundo desde la actitud infantil. Ahí vemos que ve lo que ve porque mira a través. Cuando revelas la ventana a través de la que mira, te recolocas, Dios mío, estaba hecho un niño pequeño, no me da cuenta. Y veía como ve un niño pequeño, llegar a ser grande en conciencia, llegar a ser grande en espíritu, llegar a nunca lo que ya estás siendo. Está lo que cambia y está lo que no cambia. Una cultura de niños no quiere aceptar lo eterno, lo que no cambia, lo inmutable. Cree que todo es mejorable, todo es desechable. Es el peligro del niño. No se da cuenta de que lo que es y es. Por lo tanto, no puedes cambiarlo todo. El tema no es lo que llegues a ser, el tema es lo que siempre has sido. Pero esto al niño no le gusta, porque el niño quiere crecer. Quiere ser un niño, quiere que le falte. ¿Se entiende esto? Bueno, estas son miradas poderosas de Hillman. Esto lo ha revelado él y toda su escuela, ¿no? Luego dice, el hacer alma requiere soñar, fantasear, imaginar. Vivir psicológicamente significa imaginar cosas. Estar en contacto con el alma significa vivir en conexión sensual con la fantasía. De hecho, todos vivimos en conexión, pero no lo sabemos porque creemos que son hechos, que no es fantasía, son hechos. Y es la fantasía que te habita la que aviva esos hechos. ¿Se entiende? Por lo tanto, en conexión sensual es reconociendo el elemento psíquico y no hablando solo de hechos físicos o químicos, lo cual es una fantasía también, que quede claro. Estar en el alma es experimentar la fantasía en todas las realidades y la básica realidad de la fantasía. Bueno, basta, se podría seguir porque es maravilloso, qué gran escritor, La fantasía en toda realidad y la realidad de toda fantasía. Esto es Hillman. Ese jueguito es muy de Hillman. Luego, vamos a otra. Tengo marcados aquí unas páginas. En la página 32 parece que dice algo muy importante. Así, dice. Nombrar. Él habla mucho de las palabras. Él habla mucho de la palabra y el riesgo de creer que la palabra es una cosa vacía que designa un objeto. Eso también es una fantasía, se llama nominalismo. Cuando dice Hillman, la palabra tiene un ángel, la palabra es una idea. Hay que tener ojo con las palabras crean mundo, las palabras nombran desde la imaginación. Por lo tanto, hay que reimaginar el lenguaje también, reconocer el lenguaje. Cuando una persona te dice, estoy ascendiendo en mi trabajo, fíjense la metáfora que hay ahí, es ascenso, no es descenso. No es una metáfora de profundidad, es una metáfora de despegue. Es la misma metáfora que existe en las doctrinas espirituales. Pero es oír al lenguaje, otra vez. No solo oír lo que el lenguaje dice y no darte cuenta de que hay un lenguaje en el medio y que dice lo que dice porque habla con tales expresiones. Entonces, cuando empiezas a atender no solo a lo que dice, sino a cómo lo dice, en el cómo ya está presente el alma, que no es advertida, evidentemente, pero está presente. Cuando una persona te pregunta si algo es bueno o es malo, fíjense el lenguaje. Es un lenguaje moral. Solo puede surgir esa pregunta
por lo bueno o lo malo, para una mirada que mira desde una moral. Si no, no aparece lo bueno o lo malo. Pero claro, cuando oyes las palabras, quieres ya responder sin atender a qué metáfora hay ahí. Pero hay metáforas de ascenso y hay metáforas de descenso. Ya dijo Hillman que el alma se caracteriza por la profundidad. ¿Cuál es la metáfora? No la de subir, la de bajar. Naturalmente, en Hillman la depresión va a ser uno de los modos más poderosos de hacer alma. Descenso. El alma está en la profundidad. El alma no busca huir a la altura de la vida para ver desde arriba intocado, sino que el alma, a diferencia del espíritu que vuela y del ego que triunfa, el alma desciende a las profundidades. Por lo tanto, cada vez que volamos hacia el pico, dice él, desatendemos a los valles. Y es en los valles a donde está el alma, en los circuitos, en los recovecos, no en los aciertos, sino al revés, en la patología. ¿Comprenden esto? La palabra es importante. Y entonces dice, nombrar con imágenes y metáforas tiene una ventaja sobre nombrar con conceptos. El ego le encanta usar conceptos, definiciones rígidas y estrictas para ya nombré la cosa, no hay proceso, pero engaña, porque sigue siendo un uso de palabras. Dice, nombrar con imágenes y metáforas tiene una ventaja sobre nombrar con conceptos, pues el nombrar personificado, que es lo que hace la metáfora y la imagen, fíjense, hay metáforas que se han vuelto lugares comunes, ¿no? Pero que siguen siendo metáforas. Una cosa es hablar del astro rey y otra cosa es hablar del sol, entendiendo por sol una bola de helio. Astro rey de repente habla de una realeza, lo está personificando. Sí, son dos maneras de hablar, no son dos maneras. Lo que muestra cada palabra es algo distinto. Entonces dice, porque el nombrar personificado nunca se vuelve una mera herramienta muerta. Las imágenes y las metáforas se presentan siempre como sujetos psíquicos vivientes, a los cuales me veo obligado a entrar, con los cuales me veo obligado a estar en relación. En cambio, con los conceptos veo herramientas que yo uso, pero nunca veo otras, no veo presencias. ¿Comprenden esto? Me mantienen consciente las metáforas y las imágenes del poder de las palabras con las que opero, mientras que los conceptos tienden a engañarme y meterme en el nominalismo. Las palabras no hacen más que designar cosas que son lo que la palabra dice. La palabra es flatus vacío, simplemente un sonido. No, la palabra revela o oculta. ¿Entienden lo que está diciendo? Dice, ya sea que el personificar ocurra en un paciente como una protección, o en un terapeuta como un medio de hacer separaciones, su propósito es siempre el mismo poder único, si es siempre salvar la diversidad y autonomía de la psique del dominio de cualquier poder único. Una definición cree que esto es nada más que esto. Una personificación, una metáfora, admite muchas más. Nunca pretende ser la única. Recuerden lo del politeísmo, que es muy importante. Personificar es la respuesta del alma al egocentrismo. Cuando se personifica, por lo tanto, el ego se vuelve pequeño. No desaparece, es uno en medio de. Cuando se cae en la falacia nominalista, no hay más que yo y las cosas y los nombres por los cuales las uso. ¿Comprenden, no? Bueno, vamos a otra. 39, a ver. Pecamos contra la imaginación. Pecamos contra la imaginación siempre que le pedimos a una imagen, siempre que buscamos en una imagen un significado, exigiendo que las imágenes se traduzcan en ideas o en conceptos. Muy común, especialmente en los medios esotéricos. La gente no quiere imaginar, quiere usar fórmulas. ¿Qué quiere decir tal imagen? Tal imagen quiere decir el ánima. Ya está, no hace falta la imagen. Tengo un concepto abstracto, ¿no? Bueno, ese es el mayor crimen contra el alma y el mayor crimen contra la imaginación. Querer que el imaginario se transforme en algo que ya no sea imaginación. Querer parar el proceso de evocación permanente de sugerencias
para llegar a una definición final. Final o primera. ¿Me entienden, no? Vuelvo a leer. Pecamos contra la imaginación siempre que le pedimos a una imagen su significado, exigiendo que las imágenes se traduzcan en conceptos. ¿Y qué quiere decir esta imagen? Y entonces queremos rápido una definición que yo entienda para no tener que atender la imagen. Esto se hace mucho en astrología, se hace mucho en tarot, se hace mucho con los sueños, no hablemos. No quiero estar en contacto con esa mujer que llevaba una blusa suelta con lunares rojos y que era inquietante en su mirada. Quiero definir, era mi mamá, era mi esposa, y ya no tengo que mirar más la imagen. La imagen no se deja agotar en un qué que yo maneje, pero yo quiero tener un qué para ocuparme de la imagen y sentirme seguro, ¿no? Este es el mayor pecado contra la imaginación. Claro, las imágenes hacen alma, y el alma tiene un logos que nunca se agota. El ego siempre quiere llegar a un punto fijo, final, donde ya controlo. ¿Comprenden lo que hay aquí, no? Entonces, él dice, no puedo elevar suficientemente mi voz con suficiente fuerza contra todos estos métodos. En ellos yace el abuso de la primera libertad del alma, la libertad de imaginar. Esta es la fuente de la peculiar individualidad y de nuestro arte, ciencia y cultura. La autonomía de la fantasía es el último refugio de dignidad que le queda al alma, su garantía contra todas las opresiones. Solo a ella podemos traer en las barracas detrás de los cables de alambrado que cercan al mundo. Dice, pecamos contra la imaginación siempre que le pedimos a una imagen su significado, requiriendo que las imágenes se traduzcan en conceptos. La serpiente enrollada en un rincón no se puede traducir como mi miedo, mi sexualidad, mi complejo materno, sin que automáticamente destruyamos la serpiente. Desapareció la serpiente y me quedó el complejo materno. ¿Y qué pasa con la serpiente? Ya no me ocupo más de la serpiente, sé que era mi complejo materno. Había una serpiente que me aterrorizaba, es mi miedo. A partir de ahora me ocupo de mi miedo. ¿Y qué pasó con la serpiente? ¿Qué pasó con la imagen? ¿Se la mató? ¿Se entienden esto? Es muy agudo. Dice, la serpiente enrollada en un rincón no se puede traducir como mi miedo, mi sexo. Además eso es personalismo puro y duro, ¿no? Mi miedo, mi sexo, o mi complejo materno, sin matar a la serpiente. No oímos música, ni tocamos esculturas, ni leímos historias con el significado en la mente, sino que la oímos, a la música, las estatuas y los cuadros, a fin de poder imaginar. Y esto es verdad. A mí me gusta mucho el arte, en ese sentido, como imaginación, y siempre me ha molestado mucho cuando una persona dice, ¿pero qué quiere decir esa música? Bueno, no quiere decir nada. Esa persona quiere que le des una idea para no oír. Por ejemplo, le dices, es la lucha de la voluntad contra el destino, entonces ya no oye la música, ya tiene un concepto. Pues la música no quiere decir nada, es. ¿Qué quiere decir este cuadro? Pues no quiere decir nada, quiere sugerir, míralo. No, yo ya sé que en este cuadro es el sufrimiento del artista ante la opresión. Ya no hace falta el cuadro, muchas veces lo he dicho, ¿no? Y a los pintores se ofenden. Digo, oye, si a tu cuadro le pones como título rechazo de la sociedad sexista, pues no pintes el cuadro, pon el título, ya está. ¿Quieres decir? No quieren imágenes, quieren conceptos. Pero no es así. Una estatua, un cuadro, una música, no quieren decir nada, evocan, despiertan, es una relación sensual con la fantasía. Pero el ego quiere un concepto. ¿Y qué hace cuando tiene un concepto? Pasa de la obra. Ya entendí esta música, si la entendiste no la has oído. La música no está para ser entendida. Puedes entender cómo está hecha, todo eso para poder disfrutarla, pero nunca para traducirla en una idea, un concepto, ¿se entiende? Me explico, ¿no? Creo que lo captan a esto, yo digo, bueno, es lo que dice él. Dice, aunque el arte puede, a través del arte se pueden esconder una multitud de ignorancias psicológicas, pero al menos el arte no le pregunta a las imágenes qué significan. Las interpretaciones
de las imágenes. Y esto habla de la interpretación psicológica en terapia, como la interpretación del sueño. Este es tu madre, este señor que te espera en una escalera y que te da miedo es tu jefe. Entonces ya matamos al sueño, lo transformamos en cosas. Él ataca esto completamente, dice. Interpretaciones y las amplificaciones de las imágenes, incluyendo todo el juego analítico de diccionarios de símbolos y paralelos etnológicos, con frecuencia se transforman en instrumentos de la alegoría. La alegoría es el proceso por el cual se matan las imágenes, ¿no? Esta imagen quiere decir esto, y una vez que ya sabes lo que quiere decir la imagen, ya Jung hablaba de esto. Jung hablaba de que el símbolo nunca puede ser reducido a un conjunto de informaciones. En cambio, la alegoría sí. Da lo mismo que en tribunales pongas una señora con una balanza o pongas justicia, porque la señora con la balanza no es más que un sinónimo de justicia. Eso es una alegoría, no un símbolo. ¿Se entiende? Hoy en día hablar de Astro Rey ya es una alegoría. Por Astro Rey ya no imaginamos nada, es un sustituto. Eso es una alegoría. Pues los psicólogos tienden a hacer de las imágenes del alma alegorías para el control del ego de la circunstancia. Dice así: en lugar de revivir la imaginación conectando nuestros intelectos conceptuales con las imágenes de los sueños y las fantasías, lo que hacen es cambiar la imagen por un comentario sobre ella, cambiar el cuadro por su significado, ya no oír la música por entender la idea que se supuestamente quiere decir, ya no atender a la imagen de la fantasía porque ya me quedé con su significado, no atiendo más a la imagen del tarot porque sé que el mago quiere decir tomar una decisión. Bueno, para eso no pongas una carta del mago, pon una carta y diga tomar una decisión. Ya está. Pues la gente quiere eso, la gente dice, ¿qué significa tal? Así no la tienen que mirar. Y se aprenden rótulos, ¿no? Ego, ego, ego. Todo eso mata al alma. Mata al alma. No es que estén mal las ideas, siempre y cuando, desde Hillman, sirvan para avivar la imaginación. Pero usar un rótulo para matar la imagen es lo mismo que el control del ego, hacer ego y no hacer alma. Bueno, como vamos mal de tiempo, voy a saltear algunas cosas. Dice, patologizar es la capacidad autónoma de la psique para crear enfermedad, desorden, anormalidad y sufrimiento en cualquier aspecto de sus conductas y de experimentar e imaginar la vida a través de esta perspectiva sufriente y deformada. Esa es la mejor definición de patologizar. Y no es algo que yo haga, es algo que hace el alma. ¿Y para qué lo hace el alma? A fin de experimentar e imaginar la vida a través de esta perspectiva sufriente. Luego, el sufrimiento no es culpa mía, sino una manera en que el alma presenta un mundo. El tema no es, por lo tanto, la depresión, sino lo que la depresión muestra. Pero nosotros queremos sacar la depresión. La depresión le pertenece a alguien. Hay un sujeto que tiene depresión y hay que sacársela. O esquizofrenia, cualquier nombre, ¿no? Fíjense los conceptos, lo terrible que son. Todas estas son defensas del ego. Y por supuesto, nosotros, como somos todos monoteístas, decimos, doctor, mi hijo tiene esto, quíteselo. Porque tú también eres un ego que te quiere sacar al hijo de encima. Quieres que todo esté controlado. No quieres vivir el proceso, no. El proceso de no saber y entrar en el padecer para lo que muestra el padecer. No, eso no. Tiene que ser yo, él, algo que tiene él, algo que tengo yo, algo que nos quitamos, y todo es igual. En esto estamos todos implicados. Todos. Esto es lo que nos gusta mirar. Entonces decimos, está enfermito, tiene algo, hay que sacarle algo y está normal. No, todo lo que pone en juego esto, todo el proceso en el que entra, no lo voy a mirar. Es algo que tiene mi pareja, yo no tengo nada que ver. Que le curen a mi pareja, yo ya estoy bien. ¿Qué me pasa contigo al vivir una relación con una persona así? ¿Qué te enseña este sufrir? ¿Qué te muestra? No. Es un problema de ella, que vaya a un psicólogo, un psicoanalista, que le den un sedante, que le quiten, que... Yo dejo el coche y que me digan qué tiene, cuánto cuesta y cuándo me busca. Habla del sentimiento de seguridad, el sentimiento de comunidad
tributar o... Sí, lo que pasa es que Adler se queda mucho todavía en lo humano, ¿no? Adler sigue en una perspectiva humana. Yo quería leer un momento donde él dice que, pero no sé si voy a llegar, toda fantasía dice algo sobre el alma, no sobre el ego. La diferencia es que los psicólogos y la gente y los diccionarios de símbolos y todo esto quieren que las fantasías digan algo para el ego sobre el ego. Soñé tal cosa, quiere decir que yo hago esto, o me aconseja que yo haga aquello, o me habla de mi pareja, o me habla de mí, todo va el yo, ¿no? Pues al revés, la fantasía habla del alma, no habla de ti, dice él. Un cambio completo, ¿no? Por lo tanto, no está a tu servicio, es un modo en que el alma se hace, es un llamado, por lo tanto. Dice él, toda fantasía dice algo sobre el alma al margen del contenido concreto de la fantasía. Ya el fantasear es un enunciado del alma sobre sí mismo. Esto va a ser muy importante en Vieri. Por lo tanto, ¿qué cuenta el alma de sí misma en esa fantasía? Y no, ¿qué me dice a mí? ¿Y cómo le puedo sacar provecho? ¿Y cómo yo puedo crecer? ¿Y cómo vivir mejor? ¿Y cómo quitarme un síntoma? Yo. Claro que la persona no es consciente que hace eso. Cuando lo hacemos no nos damos cuenta. Esto es lo terrible. Que nos consideramos centros del universo y no nos damos cuenta. Y entonces, ¿en qué universo vivimos? Egocentrismo. Es necesario, por lo tanto, estar poseído por síntomas porque son una humillación para el egocentrismo. Mientras más egocéntrico, más síntomas. Es necesario. Más presentes están los dioses, como pueden estar en un mundo donde no hay espacio para ellos. Están, pero como no tienen más espacio en tu mirada, que solo existes tú, y tu voluntad y tu libertad, que ser síntoma, porque tú no atiendes a dioses, ¡no! Entonces sí, tu libertad y todo lo que te impide hacer lo que tú quieres, todo el sufrimiento, toda la limitación. Es que no tienen otro camino. ¿Se entiende esto? Dice, a ver si tengo más copiadas. De ahí él habla de la importancia de los mitos. Los mitos nunca son literales, nunca. Los mitos son importantes para salvar. Salvar quiere decir no interpretar. Salvar a la serpiente del sueño. Salvarla es mantenerla, no dejar que se transforme en tu jefe, tu madre, tu complejo materno, tu ego, porque entonces la has perdido. Hay que salvar a la serpiente, quitar todo lo que tú quieres hacer con ello y mantenerla viva, que siga hablando a la imaginación. Entonces, para salvar a las expresiones del alma, o sea, de la fantasía, los mitos son importantes. ¿Por qué? Porque en el mito aparecen los dioses. El mito es la historia de la relación entre los hombres y los dioses. Esa es la diferencia entre un mito y un cuento. En un cuento como La Cenicienta no hay ni dioses ni nada, pero en los mitos siempre aparece lo humano y lo divino. El mito, por lo tanto, habla de la relación con los dioses. El mito permite salvar el fenómeno otorgándoselo a la serpiente, por ejemplo, al mito donde tiene sentido. En lugar de querer reducir la serpiente a algo de lo que yo me cuento, permitir que la serpiente traiga con ella al mito, a los dioses que convoca a mi vida. Esto no quiere decir creer literalmente en mitos, cuidado, para nada. Esto quiere decir ver en el mito una perspectiva anímica, no una perspectiva. Y con esto se acaban esas chorras, lo siento si le ofendo a alguien, siempre me pasa. Pero se acaban esas chorradas de libros como Los dioses de cada mujer y todas esas tonterías que han sido bestseller, que se trata de que cada mujer se sienta que ella personifica a Afrodita y solo inflan los egos. Los dioses no son de cada mujer en todo caso será de los dioses. No, pero la gente consume esto, el consumismo está en función del ego. Cosas para sentirte más importante y claro, quiero hablar con los arquetipos. Yo he oído cosas terribles. Quiero conectar con los arquetipos, como si los arquetipos con enchufes que andan por ahí. Porque si conecto con los arquetipos seré más consciente. Por favor, ¿qué es eso? Entonces tú mira desde dónde debe estar viendo esta persona y verás yo, me, mi, con, mi, go.
Pues no, es al revés. No yo, no yo, no. No yo no en el sentido cristiano, de que me flagelo y pago la cuba, porque todavía ahí sigue habiendo un héroe. Claro, tus sufrimientos es muy importante, y resulta que Dios existe para salvarte a ti, y tú eres el centro del drama, y ahí volvemos al mismo, yo me conmigo diciendo, igual que la gente, ¿no? Que la sala de espera de los médicos. Yo sufro tanto porque me han quitado un riñón, me han quitado un pulmón, me han quitado esto, y el otro impaciente para que se calle, sí, yo mucho más, me han quitado las 4 extremidades y estoy al borde de la muerte. Sufren, yo, ¿no? Es decir, hay una negación que es una exaltación. Hombre, vete a la sala de espera de cualquier médico y verás esto en acción. Hay una competencia por quién sufre más, es decir, quién es más importante. Sí, es así, yo he estado mucho en salas de espera, me he comido charlas enteras. Y alguien ahí mostrando sus llagas, 17 operaciones, se le complicó, y ves que todos los otros escuchan esperando el huequito, que se calle para saltar, ¿no? ¡Rápido! Y empezar con las suyas siempre son las peores. Sí. Entonces no oigas lo que dicen, oye, ¿desde dónde están hablando? Esto es mirar a través. ¿Y qué ves? Que tanto sufrimiento no es sufrimiento, son medallas. En el cristianismo hay esto. Yo, pecador, yo me esfuerzo, yo soy malo, me arrepiento. Porque Dios me salvará. No, cuando decimos, ahí hay egocentrismo. Es que el mito cristiano y el egocentrismo tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver. El mito heroico. El ego siempre tiene un cuento heroico, una tarea que realizar, un premio o un castigo, pero siempre es protagonista. Es decir, el principal personaje, aunque sea el principal sufriente, pero el principal. Sí. Entonces cuando decimos no, yo no quiere decir tú malo, porque entonces malísimo, pero yo malísimo, pero todo yo, ¿no? No. Se trata de tú no, los otros. ¿Se entiende, no? Él habla mucho, por lo tanto, de la importancia del mito, pero tampoco lo vamos a ver porque no nos da tiempo. Y luego, pues, dejo ya lo de imaginar, donde habla mucho de los mitos, lo recomiendo que lo lean, es fantástico, para agarrar un punto sobre lo de las ideas, de lo que habla tanto eso, el ver a través. Dice, el alma, no yo, el alma necesita ideas. ¿Qué quiere decir? Página 119. Qué saltos, y el libro no tiene desperdicio, pero ¿qué le vamos a hacer? Dice así: una psique, un alma con pocas ideas psicológicas, no ideas científicas, ideas imaginativas acerca del alma. Es que no puedes ver al alma sino a través de ideas. Un alma con pocas ideas psicológicas es fácilmente una víctima. Tiene muy pocos medios para orientarse como alma en un campo psicológico. También pierde la capacidad de ver a través de las ideas que se le imponen, pregunta las preguntas equivocadas y se olvida de sí mismo como alma. Se vuelve hacia las ideas desde otras áreas y se ve cegada por las iluminaciones centellantes, encandilantes, que llegan a ella a través de las nociones de la naturaleza, de la historia, de la religión o de la biología. Un alma que no tiene ideas psicológicas es presa de ideas de otros campos. Y entonces esa alma se cree que es cerebro, esa alma se cree que es ego, esa alma se cree que está atrapada en una persona y que es un órgano dentro. No tiene ideas a través de la cual expresarse. ¿Se entiende eso, no? Dice, tales conceptos, por ejemplo, como evolución, energía o salvación, al aclarar las oscuridades de la historia, de la religión y de la filosofía o del mundo físico, tienden a asumir más que el área de su derivación, tienden a apropiarse de la psique también, si no se las ve como ideas. Por eso cuando alguien dice, claro, el alma, porque éramos monos, bueno, esa persona ha tomado, está poseída, porque no lo ha hecho a propósito, por una idea tomada de las ciencias naturales llamada biología, la teoría darwinista,
y está traspuesta al alma. No psicologiza la idea, aplica la idea al alma, y el alma se vuelve eso. Le falta idea de alma a esa alma para reconocerse como tal. ¿Entienden esto, no? Y luego dice, esto lo leería todo, pero es maravilloso lo que dice. Pero dice, no solo que la psique sin ideas se vuelve a campos ajenos y a las ideologías, no solo eso. Las ideologías, un alma sin idea es presa de cualquier ideología. Víctima fácil. Las consume como patatas fritas, como un hambriento consume patatas fritas tóxicas, pero está hambriento, se come lo que sea. No puede discriminar entre comida veneno y comida buena. Está tan hambriento que no sabe nada. Bueno, un alma sin idea come veneno, víctima de cualquier ideología, la P lo manejan como quiere, el sistema de valores social, se lo traga todo y percibe todo a través de él. Entonces dice así, no solo se vuelve a campos ajenos y a las ideologías, sino que también se vuelve hacia otra gente pidiendo una idea acerca de tal o tal problema, en busca de conocimiento, en busca de verdad religiosa o en busca de guía espiritual. Una psique sin ideas suficientes tiene entonces necesidad de personas, incapaz de distinguir entre las personas y las ideas que esas personas representan. En su victimización busca maestros. De aquí la dependencia en todo tipo de maestros psicológicos, desde el psiquiatra hasta el gurú, y todos los callejones sin salidas de falsos amores en nombre de las ideas, donde enamorarse es una búsqueda de ideas, y la batalla entre los amantes resulta finalmente ser una incompatibilidad de fantasías y un concurso, una lucha, una guerra entre perspectivas psicológicas. Nuestra proclividad por ideas ajenas, es decir, que no son psicológicas, religiosas, sociales, biológicas, químicas, científicas, cualquier cosa menos psicológica, nuestra posesión por las ideologías por las cuales seríamos capaces de morir, y nuestra fascinación con las personas que podrían abrir nuestros ojos a la conciencia psicológica, demuestra que el alma necesita tener ideas. La importancia apasionada de las ideas psicológicas se evidencia por la psique misma en su busca y adherencia a conceptos, visiones, principios y a personas a través de las cuales poder verse. Es como si el instinto de reflexionar, que es característico del alma, ver su reflejo para reconocerse, reflejarse, esta es la conciencia. Si no hay reflejo, no hay reconocimiento. El alma nunca es un qué, por lo tanto solo podemos hablar del alma a través de sus reflejos. Solo podemos hablar de un proceso a través de los ámbitos donde se manifiesta. Solo podemos hablar de un movimiento a través de los caminos por los que pasa. Un movimiento en el aire no se ve. El alma no se ve, el alma no es una cosa, pero necesita reflejarse para ser reconocido. ¿Lo entienden? Esto en el Lieri va a ser esencial. Entonces dice, la importancia apasionada de las ideas psicológicas se pone en evidencia por la psique misma en su búsqueda de y adherencia a ideas, visiones, principios y personas por las cuales pueda verse, para usar la metáfora del instinto. ¿Ves que es claro? No dice el instinto, él sabe que instinto es una metáfora biológica. Si hablara del instinto literalmente, caería aprisionado. Ahí cayó preso Freud. Cuando Freud habló del instinto y la pulsión, cayó preso de la biología. Si hubiera dicho, es la metáfora de un anhelo, la cosa cambia. Pero habló de instintos y habló de una base biológica de la psique. Y era preso de su propia visión, que era el cientificismo, ¿no? Entonces dice, para usar la metáfora del instinto, el alma está hambreada de ideas. Es como si el instinto a reflexionar no pudiera funcionar sin ideas, como si las ideas fueran nuestros medios para reflejar y se requisieran, fueran requeridas instintivamente. La psique parece verse compelida a la ideación, a la elaboración de ideas,
a fin de ejercitar su función reflexiva. Y este impulso o función significa tanto para su supervivencia como lo significan, por ejemplo, la reproducción, la agresión o el juego. Sin embargo, en las facultades de psicología o en las corrientes de psicología se habla de la necesidad de reproducción, de alimentación, de agresión, pero no se habla de la necesidad del alma de tener ideas. Esto en Hillman es primordial. Por eso nos enamoramos de los terapeutas y por eso nos enamoramos del gurú sin saberlo, los buscamos. No nos damos cuenta de que en eso no buscamos al gurú, es el alma que busca una idea para poder verse. Y ahí se producen las terribles historias que los psicoanalistas llamaron transferencias y contratransferencias, que hablamos de enamoramiento cuando no hay ni minga de amor, ni nada personal, solo hay la añoranza del alma por idea. No lo sabemos. Y le reclamamos al maestro o al gurú que sea para nosotros, como si además sirviera. No sirve nada. Por eso lo elevamos y luego lo pisoteamos. Es lógico. Porque si lo hemos elevado y lo adoramos, no permite tener ideas. El alma queda atrapado, necesita derrumbarlo. Pero en todo esto no hay nada personal. Nada. Hay algo mucho más importante. La sed del alma de alcanzar ideas. ¿Comprenden lo que está diciendo? Y está él, aquí habla de él mismo, ¿no? En cierto sentido. Y yo también lo uso a propósito, ¿eh? En el sentido de que está diciendo Hillman, no soy yo. No hay del lector que empiece a partir de esto a colgarse de Hillman, porque no comprende que lo que en este libro le apasiona no es Hillman. Hillman es una mierda. Lo que hay es que el alma necesita ideas, ponte en camino, ábrete a las ideas. Si no caerás en las trampas de estas luchas y estos enamoramientos tortuosos donde el alma sigue hambriada de lo que no le das. Le das gentes, le das doctrina, le das creencias, le das fascinaciones, pero permanece sin ideas. Interesante, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Sí, no, un poquito más, porque empezamos a tarde. Dice, bueno, ahí es muy bonito, no vamos a ver, dice, este tema de las ideas implica tener que poner en cuestión un prejuicio del ego también y de Occidente, y es que una cosa son las ideas y otra cosa son las acciones. Acciones. La gente te dice, no quiero ideas, quiero práctica. Y esa es una falsa escisión. Idear es un hacer. Y no hay hacer práctico que no esté empujado por una idea. Cuando una persona dice, no me vengas con ideas, dame práctica, esa persona ya tiene una idea qué es lo que quiere poner en práctica, solo que no ve la idea. Y a su vez, idear es estar en acción. No hay una teoría por un lado y otra práctica por el otro, sino que toda práctica es práctica de una idea que no se confiesa como tal, y toda teoría es una praxis, es una actividad. Pero en nuestra cultura egoica separamos ideas. Esto es una crítica a América, sobre todo, que se define como muy práctico. La ciencia de la psicología americana no quiere teorías, quiere práctica, quiere experimentos, mediciones, y dice Hillman, no se da cuenta de que está poniendo en acción una idea, la idea del alma como lo observable, y que una teoría del alma, como sería la de Freud, es una práctica, porque abre a una manera de vivir. Luego, la separación entre teoría y práctica no existe en el reino de la idea. Toda idea es su práctica, toda práctica practica una idea. ¿Lo comprenden esto? Hay que mirarlo más a fondo, pero desde ya lo sugiero. Va en contra de nuestra costumbre de poner una cosa por un lado y otra cosa por otro. Es decir, la derecha es derecha y la izquierda es izquierda, sin saber que la derecha es la derecha de una izquierda y la izquierda es la izquierda de una derecha. No existen la una sin la otra. Pues creemos que hay prácticas que no son teóricas y teorías que no son prácticas. Toda teoría. Entonces, querer decir, esta teoría no me sirve porque no es práctica, es no darse cuenta de que la teoría ya implica una manera de ver y estar en el mundo. Creer que hay una práctica que es un mero hacer, es una ceguera para la idea que hay detrás de ese supuesto hacer sin ideas.
¿Lo entienden? Por lo tanto, hay que mirar, cuando dice, yo soy un hombre práctico, ¿qué ideas oscuras y opacas le empujan a su práctica? No hay un hombre práctico, hay un hombre que practica ideas que no reconoce nada más. Por ejemplo, la idea de ganancia, la idea de asegurarse, eso que él cree que no es ninguna idea, es una mirada sobre el mundo bastante terrible. ¿Se entiende? Yo soy práctico, quiere decir, no que yo hago cosas que son lo lógico, ¿ya? Hago cosas a fin de servir a una idea de la vida que no me doy cuenta, pero que me tiene atrapado. Por lo tanto, estás practicando una teoría, solo que no la ves. Y toda teoría, el momento en que se ve a través de ella, te hace vivir de una manera. Luego, decir que una teoría solo vale si es practicable en un laboratorio es un error, porque la práctica del laboratorio solo vale para una teoría de la vida. Entonces, el criticar, por ejemplo, a Jung porque es místico y no es practicable es un error, porque su teoría lleva a una forma de vivir, que es una praxis. ¿Comprenden esto, no? Dice así, el psicologizar, que es ver a través, atender a las ideas psicológicamente hablando, ideas del alma para el alma, no ideas de la psique para el ego, que eso no es psicologizar, eso es egocentrismo puro y duro, no es hacer psique, ¿eh? Dice, el psicologizar no resuelve los problemas. Evidentemente, ¿quién quiere que se resuelvan los problemas? El ego. Los problemas son los dioses. El ego quiere vivir sin dioses para ser el único. El psicologizar no resuelve los problemas, sino que los disuelve en la fantasía que está congelada en ellos. ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea, detrás, en lo que tú llamas un problema, hay una fantasía literalizada. Cuando el problema deja de ser visto solo como el problema, sino como la expresión de una imagen del alma, el problema se ha disuelto. Pero esto, qué fácil es decir, esto es alquimia. Reconocer al Dios. Que hay una frase que no encontré porque no está en este libro, está en otro, que es muy bonita, de Hillman, que dice, en cada problema hay un amor escondido. Un amor escondido. Pero nosotros queremos sacarnos los problemas, no queremos amar a aquello que habla a través del problema. ¿Comprenden esto? Entonces, si lo que llamamos problema pudiéramos elevarlo, reconocer la imagen del alma que está atrapada en ello, el problema no se resolvería, simplemente ya no aparecería como tal problema. Claro, tú ya no serías el mismo tampoco, lo verías de otra forma. Verías lo que vive en ese el problema, y no el problema como una cosa muerta, lo que vivo soy yo y el problema me jode. ¿Lo entienden a esto? Lo simplifico mucho, pero es por ahí por donde va Hillman. Los dioses quieren ser recordados y no que se elija entre ellos. Esto es decir, los dioses quieren ser recordados. Sí, porque que se elija uno entre ellos, o sea, caer en un monoteísmo, ¿no? Los dioses continuamente se presentan, no para que tú vivas mejor, ni para servirte, ni para llevarte al éxito, ni para darte larga vida, ni para hacerte rico, ni para hacerte más consciente, ni para hacerte crecer espiritual. No están para ti. Tú no. Los dioses lo que quieren es ser recordados. ¿Qué quiere decir? Ser atendidos. Hospitalidad para con los dioses. Ha llegado un Dios. Has de atender al Dios. Por lo tanto, los dioses no quieren que digan este sí y aquellos no, que enseguida la conciencia dice, pues si es este, todos los demás fuera. No. El Dios que viene en un síntoma, en un problema, en una situación, lo que quiere es ser reconocido como presente, no olvidado. No está hablando literalmente, no implica hacerse de ninguna religión, ni mucho menos. Estamos hablando no, porque van a salir volviéndose politeístas y poniendo altarcitos y llegar a la casa de uno y mira, este es el altar para Zeus, este es para Afrodita, y ya han caído en la superstición más ruda y dura.
y no se dan cuenta de qué dioses les poseen mientras ustedes adoran estatuitas. Y adoran la estatuita, pero llaman la imagen viviente en el alma. Ego. Es que el ego hace esas cosas. Vuelve objeto a todo y no se pone en cuestión. Lo otro quita seguridad. Claro, el mundo ya no, la vida ya no lo puedo hacer yo. Está en medio de una danza del misterio de los dioses. Claro, esto relativiza mucho. Esto da miedo, porque ¿quién quiere seguridad? Otra vez, ¿no? Bueno, y el ego es especialmente emisario de un tipo de Dios. No hay Dios, porque el ego también es la personificación de un Dios, de uno, entre otros, que se caracteriza por decir, no hay más que yo. El Dios del monoteísmo, en todo caso. O sea que también hay un Dios en el ego. Cuando ves eso, también te vuelves humilde, porque te das cuenta de que tú, que creías que era tú, eras empujado por uno muy poderoso, entre ellos Saturno, por ejemplo, que fue el que en Freud aparecía como el super yo, lo que tengo que ser, lo que debo ser, etcétera. Eso no eras tú, te tiene atrapado. Cuando te das cuenta de que no eres tú que quiere crecer, sino que estás en la compulsión porque te sientes culpable, entonces ya dejas de ser el ser libre que elige crecer para ser el ser torturado que se obliga a tener que mejorar. No hay ninguna libertad. Mira cómo cambia el cuentito, ¿no? Yo quiero crecer no me queda más remedio que ver la vida como un crecimiento para pagar la culpa de ser tan malo, o de estar tan equivocado, o de ser tan ciego, lo que sea, ¿no? Sí. No, pero es que es cierto, ¿no? Dice, finalmente, eso tiene que ver con psicologizar. El dehumanizar o hacer alma es restablecer el mundo, no mi mundo, el gran mundo. Y esto habla de los grandes procesos que aquejan al mundo. ¿Qué me importa mi cambio ecológico? A mí me importa que Juanita venga esta noche, que tenga mi cuentita, que me den los beneficios. Sí, bueno, el cambio climático, te importe o no te importe, está y hará estragos en tu vida. Pero nadie quiere. Estos son los años de cristianismo, dice. El cristianismo, con su negación del mundo, como algo sin valor, ha generado individuos que solo buscan su provecho porque no les importa el mundo. Les importa lo que saquen del mundo. Tremendo esto. Mientras que Platón insistía en que hemos venido llamados y que estamos aquí porque nos ha traído el mundo que nos necesita, los cristianos han hecho del mundo un lugar de paso para el saqueo. Esto ya lo decía Nietzsche, donde hay creencia en la inmortalidad, esto quiere decir, me importa un pepino todo lo demás porque yo paso por todo y sigo de largo. Bueno, muy crudo, pero esto muestra una conducta que ha hecho del mundo un conjunto de recursos para nuestro uso, beneficio, disfrute y abuso. No algo que cuidar, porque es material, pasa. Nosotros somos inmortales, supuestamente, ¿no? Rehumanizar es volver a darle al mundo el alma que ha sido negada. Es decir, la perspectiva que revela en el mundo otro mundo que no se puede aparecer en la perspectiva literal, natural, biologista, cientifista, que son perspectivas egoicas. Entonces dice, detrás de esto lo que hay es una liberación de toda moralidad. Es decir, la perspectiva antropocéntrica es una perspectiva moralista. Quiero decir, nadie es culpable, ni nadie es responsable, sino que todo el mundo está en posesión de uno u otro Dios. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, no se trata de coge la bayoneta y salva al mundo, ¿sí?, aunque Dios hay ahí, sino de descubrir a qué Dios has estado sirviendo mientras te creías dueño de tu vida. Con el reconocimiento de los dioses, no implica una tarea, implica y esto es parecido a Heidegger, un dejar ser al ser, que empieza a revelarse como no se puede revelar mientras uno está en el centro. El cristianismo es característico, por poner el ego en el centro y ser monoteísta, de transformarlo todo en una conquista o en una derrota.
todo. Y entonces nos orientamos hacia el mundo como algo que o tenemos que salvar o tenemos que perder, pero que nunca dejamos ser. ¿Se entiende esto? Por eso él habla tanto de la necesidad de una visión politeísta, no literal, porque si se reconoce los dioses en todo, lo humano se achica. No es que pierda importancia, simplemente es un rincón. Y ahora resulta que lo que hay en todo lo demás importa. Habla con sus términos. Por ejemplo, querer salvar el mundo para salvar a nuestros hijos, todavía habla de la falacia antropológica. La gente que te dice, hombre, no hay que comerse los peces pequeñitos, porque entonces se acabará la pesca, sino que tenemos que comer los grandes para que se reproduzcan, para comérnoslo todavía, no mira desde la perspectiva de los peces. Los peces siguen siendo un recurso que tenemos que cuidar porque nosotros lo necesitamos. ¿Comprenden que sigue habiendo una falacia antropológica? Nos decimos, tenemos que cuidar la tierra para que nuestra especie siga dominando. La tierra sigue valiendo verga. La tierra sigue siendo una cosa para explotación. Entonces, esto que parece tan abierto al mundo, ya está mirando desde un mundo muerto. ¿Sí? Bueno, aquí paramos.